Durante las últimas semanas, el mundo del espectáculo se ha visto envuelto en una ola de rumores, especulaciones y titulares que han puesto en el centro de la conversación a una de las parejas más mediáticas de los últimos años, Marc Anthony y Nadia Ferreira. Lo que comenzó como un simple murmullo en redes sociales poco a poco fue creciendo hasta convertirse en un tema que muchos no han podido ignorar. ¿Hubo infidelidad? ¿La relación está atravesando una crisis? ¿Es cierto que están por separarse? La gente intenta encontrar respuestas en miradas, en gestos públicos, en silencios, en las pocas apariciones juntos de los últimos meses. Pero detrás de cada comentario, detrás de cada publicación, detrás de cada rumor, siempre existe un lado humano que pocas veces se contempla, el impacto emocional que pueden generar estas narrativas, especialmente cuando se trata de una pareja joven que, hasta hace poco, parecía vivir un capítulo lleno de ilusión y planes compartidos. Nadia Ferreira, con apenas 26 años, ha sido presentada en muchos medios como la reina de la elegancia, la fortaleza y la serenidad. Formar parte de una relación con un artista de renombre mundial como Marc Anthony requiere un equilibrio complejo, donde la vida privada y la vida pública constantemente chocan. Las expectativas, las críticas, los juicios y los señalamientos forman parte del día a día, incluso cuando no se busca estar en medio de la controversia. Por ello, cuando surgieron rumores de una posible infidelidad, el peso cayó sobre ella como una tormenta inesperada. Se dice que las cosas comenzaron con pequeños rumores de distancia emocional, de tiempos separados por compromisos laborales, de diferencias silenciosas que se fueron acumulando. Algunos medios comenzaron a especular que Marc Anthony podría haber tenido cercanía con personas dentro de su propio entorno profesional, lo que desató una ola de teorías sin fundamento claro. Lo cierto es que, en la vida real, cualquier relación puede pasar por momentos difíciles, especialmente cuando hay presión mediática constante. Pues según versiones no confirmadas, Nadia habría decidido guardar silencio durante mucho tiempo, tratando de mantener su vida personal protegida del escrutinio público. Pero, como ocurre en el mundo moderno, basta una pequeña señal para que el rumor crezca, se convierta en noticia y, finalmente, en un relato colectivo que todos repiten. Y aunque ella nunca ha confirmado ni negado nada, su actitud reservada ha hecho que muchas personas interpreten su silencio como una forma de dolor, como ese tipo de tristeza profunda que uno intenta ocultar para no exponer aún más sus heridas. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que ninguna pareja es ajena a las dificultades. Y cuando la fama, las agendas apretadas y la presión pública se entrelazan, todo se vuelve más frágil. Los rumores sobre un posible divorcio surgen precisamente de esa fragilidad percibida. Una mezcla de distancia, de silencios prolongados y de apariciones públicas cada vez más escasas. En medio de todo esto, Nadia Ferreira ha sido vista como un símbolo de resiliencia. Muchos aseguran que, si realmente hubo traición de parte de Marc Anthony, la joven modelo estaría viviendo uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Otros sostienen que la pareja simplemente está atravesando una etapa complicada, como tantas otras, y que el tiempo aclarará qué es verdad y qué no. Lo cierto es que la historia, tal como se está contando en redes y medios, habla de emociones humanas, de confianza, de decepción, de expectativas, de silencios y de decisiones difíciles. Y mientras no exista un pronunciamiento oficial, lo único que queda es observar cómo el rumor se mueve, cómo afecta y cómo transforma la percepción pública de una pareja que, hasta hace poco, era vista como un cuento de amor brillante. La verdad que salió, Nadia Ferreira se había convertido en una de las figuras más admiradas del mundo del espectáculo latino. Su elegancia, su inteligencia y su presencia magnética la habían llevado a conquistar escenarios internacionales, pasarelas, portadas y corazones. Muchos la veían como un símbolo de perfección, como una mujer que lo tenía todo: juventud, belleza, éxito y una familia que aparentaba estabilidad. Pero detrás de esa imagen impecable, detrás de cada fotografía sonriente y de cada aparición pública donde irradiaba serenidad, existía una verdad que llevaba demasiado tiempo cargando en silencio. Y fue durante meses, incluso años, Nadia había caminado con el peso invisible de algo que había preferido callar. No porque fuera débil, ni porque temiera enfrentar el mundo, sino porque sabía que revelar lo que guardaba tendría un costo, emocional, mediático, personal. Un costo que no solo recaería sobre ella, sino también sobre las personas que formaban parte de su vida. Y en medio del brillo, de los viajes, de las galas y los reconocimientos, había aprendido a sonreír aunque el alma le temblara. Había aprendido a posar para las cámaras aun cuando la madrugada anterior había llorado en silencio. Había aprendido a quedarse callada para no desatar rumores, hasta que finalmente entendió que el precio del silencio podía ser incluso más doloroso que el de la verdad.
El mundo del espectáculo quedó sorprendido cuando su nombre volvió a convertirse en tendencia, esta vez no por un logro, no por una campaña nueva ni por un evento, sino por algo que nadie imaginó que saldría de su propia boca, una confesión que ponía en duda la estabilidad de su vida sentimental, una verdad que muchos sospechaban, que otros negaban, y que ella había evitado aceptar ante la mirada pública. Las palabras de Nadia no fueron explosivas, no buscaron destruir ni señalar. Fueron palabras cansadas, humanas, vulnerables. Palabras que nacían desde un lugar que todos, en algún momento de la vida, hemos conocido, la desilusión. Contó que, durante mucho tiempo, había sentido que algo no encajaba, que las piezas de su vida emocional no terminaban de alinearse. Contó que varias veces intentó justificar situaciones, dudas y ausencias, convenciéndose de que eran parte normal de una relación marcada por agendas complicadas, giras, compromisos y miles de kilómetros recorridos cada mes. Nadie podía culparla por intentar mantener una familia fuerte, por querer que todo marchara bien, por luchar en silencio para proteger a la persona que amaba. Pero la verdad, esa verdad que había resistido, esa verdad que empujaba desde adentro, terminó encontrando una grieta por la cual salir. Nadia explicó que no fue una sola situación la que la hizo abrir los ojos, sino un conjunto de momentos pequeños, señales que ignoró por demasiado tiempo. Miradas esquivas, conversaciones cortadas, excusas repetidas, silencios que ya no parecían normales. Aunque ella se esforzaba por mantener la calma, en su interior sabía que había algo más. Sabía que una sombra acompañaba su relación, una sombra que ella no había creado. Y cuando finalmente enfrentó lo que había estado temiendo, cuando las pruebas, los gestos y las palabras ya no podían seguir negándose, su corazón se quebró en silencio. No hubo gritos, no hubo discusiones escandalosas, no hubo escenas. Hubo tristeza, decepción y una sensación profunda de que su confianza había sido herida. No solo como esposa, sino como mujer, como ser humano. Su confesión no se centró en el enojo, se centró en el impacto personal. Contó que lo más doloroso no fue descubrir una traición, sino darse cuenta de cuánto se había esforzado por mantener intacta una imagen que no representaba lo que realmente estaba viviendo. Había sacrificado su tranquilidad por un sueño familiar que se estaba derrumbando sin que ella pudiera detenerlo. En sus palabras había una mezcla de valor y vulnerabilidad. Afirmó que tomó la decisión de hablar porque ya no quería seguir escondiendo un dolor que le estaba robando energía, serenidad y la posibilidad de vivir plenamente. Había llegado un punto en el que el silencio se había convertido en una cárcel, en un espacio donde la duda y el miedo la obligaban a fingir que todo estaba bien. Y fue entonces cuando el rumor estalló en el mundo del espectáculo. Muchos se sorprendieron, otros lo vieron venir, y cientos de medios comenzaron a analizar cada frase, cada movimiento, cada momento reciente de la pareja. Lo que nadie esperaba era la calma con la que ella decidió abordar la situación. No buscó venganza ni se dejó llevar por el morbo. Simplemente reveló su verdad desde un lugar de respeto hacia sí misma. Y explicó que, durante demasiado tiempo, había tratado de sostener una relación que se estaba desgastando por factores que ella no podía controlar. Aceptó que se equivocó al callar, al cubrir, al justificar. Pero también expresó que no cargaba rencor. Había dolor, sí, había desilusión, por supuesto. Pero rencor, no, porque entendió que el rencor lastima más a quien lo siente que a quien lo recibe. Y en esa confesión, la gente no vio únicamente una historia de pareja, vio a una mujer joven enfrentándose a la realidad con madurez y valentía. Vio a una persona que decidió proteger su dignidad, recuperar su voz y hacer entender al mundo que detrás del glamour hay emociones verdaderas, heridas reales y decisiones difíciles. Y mientras su historia recorría titulares y generaba discusiones, Nadia se mantuvo firme en una sola idea: nadie tiene por qué vivir atrapado en una mentira emocional. Nadie merece cargar con la culpa de algo que no provocó. Y, sobre todo, nadie debe renunciar a su paz por mantener una apariencia. Y su confesión no solo sacudió al mundo del espectáculo, sacudió también a quienes la admiraban. Porque demostró que incluso quienes parecen tener vidas perfectas pueden atravesar momentos de profunda tristeza. Porque enseñó que las rupturas emocionales pueden llegar incluso a quienes viven bajo luces brillantes y aplausos constantes. Pero también dejó claro que, a pesar de todo, existe un camino hacia adelante. Y que hablar, aunque duela, aunque genere controversia, aunque remueva rumores, también puede ser un acto de liberación. Pues tras su confesión, los rumores crecieron como una ola que nadie podía detener. No se trataba solo de titulares, ni de programas de espectáculos buscando el siguiente fragmento llamativo.
Se trataba de un sentimiento colectivo de sorpresa, incredulidad y empatía hacia una mujer que, desde muy joven, había cargado el peso de expectativas demasiado grandes incluso para alguien de su fortaleza. Y es que, aunque muchos ya intuían que algo no estaba bien, nadie imaginó que detrás del silencio de Nadia existía un dolor tan profundo. Era como si, por primera vez, pues la gente pudiera ver más allá de las coronas, los desfiles y los reflectores. Allí estaba ella, una mujer de 26 años que había amado, que había apostado por una familia, que había creído que su historia sería diferente, y que, aún así, había terminado enfrentándose a una realidad que no esperaba. Y con el tiempo, la verdad se volvió imposible de contener. Nadia y Marc Anthony habían decidido separarse. Las versiones se multiplicaron rápidamente, y algunos decían que la ruptura había sido inevitable después de meses tensos. Otros aseguraban que Nadia había sido quien tomó la iniciativa, y no faltaban quienes afirmaban que ambos simplemente ya no encontraban el camino para regresar a la armonía que alguna vez los unió. Pero lo único que trascendió de manera firme fue algo que ella misma dejó claro. La separación fue por mutuo acuerdo. Ninguno buscaba lastimar al otro. Ninguno quería convertir su historia en un espectáculo mediático. Era, más bien, una despedida silenciosa, madura, triste, pero necesaria. Y sin embargo, aunque ambos habían decidido mantener la calma y actuar con dignidad, y el impacto emocional para Nadia fue mucho más fuerte de lo que todos imaginaban. Porque detrás de un mutuo acuerdo, también puede existir un profundo quiebre interno. Porque aceptar el final de algo que se soñó eterno no es fácil para nadie. Porque, aunque públicamente mantuvieran serenidad, en su interior Nadia vivía una tormenta que se negaba a calmarse. La llamada tragedia, de la que tanto hablaban los medios, no era un hecho catastrófico externo. Era una tragedia emocional, una caída de certezas, un derrumbe de ilusiones, una noche larga en la que el corazón duele en silencio porque ya no sabe cómo sostenerse. Y lo más triste, como ella misma expresó entre líneas, fue comprender que no bastaba el amor, ni la voluntad, ni las promesas. A veces, las circunstancias, los estilos de vida, los ritmos distintos, las distancias inevitables y las heridas que se habían acumulado con el tiempo terminaban por agrietar lo que en algún momento pareció imposible de quebrar. Y Nadia, aun siendo tan joven, tuvo que enfrentarse a una de las verdades más duras de la vida adulta. A veces dos personas se quieren, pero eso no significa que puedan caminar juntas. El mutuo acuerdo no borró el dolor, no eliminó las noches de dudas, no detuvo las preguntas que daban vueltas en su cabeza una y otra vez. Pude haber hecho algo diferente. ¿Por qué las cosas cambiaron así? ¿En qué momento todo se volvió tan distante? Ella sabía que no era responsable de todo lo que había pasado, pero también entendía que la responsabilidad emocional es compartida. Y en ese equilibrio difícil, en esa mezcla de culpa, tristeza y resignación, se encontraba la verdadera tragedia para ella, aceptar que su historia se había roto, y que por más que intentara justificarlo, ya no había vuelta atrás. Y mientras tanto, la prensa no dejaba de hablar. Se analizaban gestos, fotografías antiguas, declaraciones pasadas. Cada movimiento suyo se convertía en noticia, cada silencio en especulación. Y aunque ella ya estaba acostumbrada a vivir bajo los reflectores, esta vez la presión pesaba como nunca antes. Porque no estaba lidiando con un rumor superficial o una crítica pasajera. Estaba intentando reconstruir su vida. Y lo que más la afectó fue ver cómo su situación personal se convertía en tema de conversación mundial. Era como si cada vez que abría las redes o encendía la televisión, una parte de su intimidad se hiciera pública sin su consentimiento. Y aunque mantenía postura firme, por dentro lo único que quería era un espacio de calma, un lugar donde pudiera respirar sin sentir que los ojos del mundo estaban sobre ella. Pues la separación no había sido un escándalo. La tragedia, para ella, se encontraba en el proceso interno de soltar. Y a pesar de todo, hubo una chispa de fortaleza en su mirada durante las pocas veces que se pronunció. No culpó a nadie, no señaló con el dedo, no alimentó rumores, se limitó a decir lo necesario, que las decisiones se habían tomado con respeto, que la prioridad era el bienestar de su familia y que, aunque la vida la sorprendió con un camino distinto al que esperaba, iba a salir adelante. Detrás de esa calma aparente, sí, había dolor, había heridas abiertas, había noches en las que la tristeza la abrumaba, y eso fue lo que más llamó la atención del público. Porque en medio de la tormenta, Nadia se mantuvo firme, elegante, humana. Una mujer que, aun cuando su mundo personal se tambaleaba, eligió no perderse a sí misma. Pues la separación con Marc Anthony marcó un antes y un después en su vida. Fue un cierre triste, inesperado, pero al mismo tiempo necesario.
Un cierre que abrió heridas, que generó rumores, que desató comentarios, pero que también le permitió mirarse al espejo y decirse. Punto. Y fue en ese simple pensamiento, en esa decisión tan íntima, comenzó a escribirse el nuevo capítulo de su vida, uno que no estuvo libre de tristeza, pero sí lleno de valentía. Hoy a sus 26 años, Nadia Ferreira parecía haber conquistado todo lo que alguna vez soñó. Desde su coronación como Miss Paraguay hasta convertirse en una figura internacional admirada por su elegancia, su disciplina y su serenidad, su vida brillaba ante los ojos del público. Pero incluso las vidas que parecen perfectas guardan batallas silenciosas, momentos difíciles y heridas que pocos conocen. Y fue durante las últimas semanas, el mundo del entretenimiento comenzó a vibrar con rumores que crecían sin control. Diversos medios empezaron a hablar de tensiones, distancias y una posible turbulencia en su vida sentimental. Algunos señalan que podría existir una infidelidad cometida por Marc Anthony, aunque como ella misma sabe y como todos deben reconocer, nada está confirmado. Son solo rumores, ecos que nacen y se repiten hasta convertirse en noticias que nadie puede detener. Y, aún así, el impacto emocional sobre ella ha sido enorme. Porque lo más duro no es lo que se dice, sino lo que se siente en silencio. Lo que se guarda por miedo a romper. Lo que una mujer joven enfrenta cuando el mundo entero observa cada paso, cada gesto, cada palabra. Nadia ha aprendido a vivir con presión desde muy pequeña. Pero esta vez, la presión tocó un aspecto más profundo, su corazón. Y mientras los rumores se intensifican, ella intenta mantener la calma, proteger su intimidad y sostener su vida personal con la misma dignidad que siempre la caracterizó. Nadia Tamara Ferreira nació el 10 de mayo de 1999 en Villarrica, Paraguay. Creció en un hogar humilde, lleno de desafíos, pero también de valores que marcaron su carácter, disciplina, respeto y un enorme sentido de responsabilidad. Y desde niña enfrentó problemas de salud que pusieron a prueba su fortaleza física, como alteraciones en la visión y en la movilidad. Con tratamientos y una determinación increíble, logró recuperarse. Estos obstáculos moldearon una personalidad fuerte y sensible al mismo tiempo. Y su infancia no fue fácil. Su familia luchó económicamente, y Nadia creció viendo los esfuerzos de su madre para mantener el hogar. Esa realidad la hizo madurar muy joven. Aprendió que nada llega por casualidad, que los sueños necesitan esfuerzo y que la vida no siempre es color de rosa, aunque el público solo vea la parte luminosa. Desde muy pequeña mostró interés por la moda. Participó en proyectos locales, pero fue su disciplina la que la llevó a avanzar rápidamente. Se mudó, viajó, se adaptó a culturas nuevas, siempre con el objetivo firme de darle a su familia una vida mejor. Pues su salto internacional llegó cuando comenzó a desfilar para reconocidas casas de moda. Allí, su nombre empezó a sonar con fuerza. En 2021, Nadia ganó el título de Miss Universo Paraguay, un reconocimiento que no solo celebró su belleza, sino su capacidad de comunicación, su historia de lucha y su impacto social. Ese mismo año quedó virreina en Miss Universo, ubicándose entre las mujeres más admiradas del mundo. Su relación con Marc Anthony. En el 2022 sorprendió al mundo al anunciar su relación con Marc Anthony. Meses después se comprometieron y finalmente se casaron en una boda que dio la vuelta al mundo. Y para ella, esa etapa representó un sueño, formar un hogar, una familia y comenzar un nuevo capítulo con esperanza. Y sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron las especulaciones, los comentarios, las dudas. Nadia siempre intentó proteger su relación, incluso frente a miles de cámaras. Hoy, aunque no hay confirmación oficial, los rumores sobre una posible infidelidad han generado un ambiente pesado alrededor de su vida. Y lo más doloroso para ella no es el rumor en sí, sino el desgaste emocional que trae. La presión mediática, los comentarios del público, la incertidumbre de no saber qué creer, y la tristeza de ver su vida personal expuesta. Su vida se volvió un torbellino inesperado. Ella, tan joven, ha tenido que soportar el tipo de atención que destruye la paz mental de cualquiera. Y a pesar de todo, Nadia sigue siendo una mujer fuerte. Ha sobrevivido a enfermedades, carencias, críticas, exposición pública y ahora rumores que sacuden su vida sentimental. Pues su historia es de lucha, de fe en sí misma, de crecimiento personal. Y sobre todo, de valentía para enfrentar situaciones que muchos jamás podrían soportar bajo la mirada de millones. Lo que vive hoy no es una simple noticia. Es una tristeza real, que ella carga sin querer demostrarlo. Porque incluso las mujeres más bellas del mundo lloran, sufren, dudan y se sienten vulnerables. Pero si alguien ha demostrado capacidad para levantarse, es ella. Esperemos que te haya gustado este tipo de video, déjanos tu comentario.